Ve, muchachos, ¿qué más? ¿Qué hay para contar? No, muchachos, si vieran, a mí lo que me pasa, por venir a atacar casi me caigo por allá en esa moto. Ay, Dios mío. Por eso también iba llegando tarde. Todo por quedarme escuchando una dichosa noticia en la radio. ¿Cuál ¿Qué? noticia? Una que estaban dando en la radio a la policía, creo que se llama una noticia, dice que habían invertido yo no sé cuántos millones en una política pública, pero yo ni siquiera me acuerdo cuál es el nombre de esa política. No. Pasa a ver cuál es. ¿Cuál será? Oiga, Muchachos, les tengo la última. ¿qué pasó? ¿Ustedes conocen la política pública de juventud desde aquí de Santiago de Cali? No, Isa, ¿cuál es esa? Hoy me contaron todo sobre ella. ¿Cómo les parece que es una política que está regida mediante el acuerdo 0464 y tiene 4 años de vigencia? Bueno, ¿y eso a nosotros en qué nos beneficia? Porque ¿Para qué no sirve? Le sirve a mi hermano, que vos sabés que mi hermano ¿Cómo está les pequeño. parece que esa política es la que nos garantiza el cumplimiento de nuestros derechos? Ve, Para eso tiene una vigencia de 4 años, muchachos, pero cada 2 años le están haciendo una revista para saber que todo se esté cumpliendo, que las normas se estén dando, que nosotros estemos haciendo parte de ella. Y si en caso tal no se están cumpliendo las cosas, la cambian o cambian ciertos puntos que se ajusten a nuestras necesidades. Súper chévere. Sí. Ve, Sí, no muchachos, ahorita, Isa, antes de que vos llegaras, yo les estaba contando algo a los muchachos. Y yo creo que de esa política la que yo escuché en la radio. Entonces, la noticia que había era una noticia, muchachos, que decía de que una política pública, que un grupo de jóvenes estaba como reclamando por esa política pública de juventud, en donde se hizo una reunión que fue hecha el 17 del mes de junio de este año. Súper chévere, súper reciente. Sí, Por eso Y es que todo el mundo está hablando de eso. exactamente, Isa. Además, eso se dio que porque no se ha podido solucionar muchas cosas en esa primera reunión, porque el locutor del noticiero de la radio decía de que fue como una reunión entre el Consejo Distrital y el conjunto de juventud de aquí de la ciudad de Cali. Imagínense, ¿qué tal nosotros ir para allá? Súper. Y entonces ahí era lo que Isa decía, lo de las evaluaciones que se van haciendo cada 2 años. ¿Y por qué se hizo esa como evaluación? Porque en un inicio toda la economía toda la parte económica, todo el monto que se le dio a esta política pública inicialmente fue de 2 millones. 2 millones de pesos. ¿Ustedes creen que es mucho o poquita? Yo la verdad siento que para la cantidad de jóvenes es muy poquito dinero. Muy poquito dinero me parece. Entonces, después el siguiente año, eso fue para el año 2021. En el siguiente año, ¿qué fue lo que pasó? Aumentaron el presupuesto, ya pasó de los 200 a 400 millones de pesos. Pero en este año, ¿qué es lo que pasa? No hay un monto establecido, muchachos. No existe un monto total todavía. Entonces decía una de las participantes de la reunión de que prácticamente la política se está desarrollando ahí como a medias, que sí se están ejecutando ciertas actividades, se le están dando charlas a los jóvenes, pero no se está desarrollando como debe ser. Entonces que hay ciertas falencias y que se debe reestructurar, como lo que nos estaba diciendo Isa hace un rato, que se estaba desarrollando como digamos casi que arañando porque el presupuesto está muy mínimo. Además, esa funcionaria alegaba de que digamos el presupuesto no es acorde, porque ella decía que aquí en nuestra ciudad hay más problemáticas y hay muchos más jóvenes que lo que hay de adultos mayores. Entonces ella decía de que el presupuesto para los adultos mayores era casi de 13 millones de pesos y para apenas los jóvenes es muy mínimo, no es ni siquiera la mitad de ese. Entonces ella dice que la cantidad de jóvenes con muchas problemáticas aquí en nuestra ciudad son de 630 jóvenes, imagínense, muchachos. Son muchos. De dinero muy bajita. Entonces es algo que sí se debe volver a reestructurar según pues lo que estamos viendo en clase. Es algo que la profesora nos ha ido explicando, que debemos ser muy claros y concisos con las políticas, pero también saber presupuestar, que es algo relacionado con lo que estamos viendo de proyectos, con el profesor Jimmy.
Y para seguir conociendo sobre esta política pública, vamos. Que ellos fueron claves y claros. ¿Por qué? Porque se hicieron mesas de diálogo, de trabajo, se hicieron foros, además de eso se hicieron unas consultas comunitarias donde participaron jóvenes emprendedores de corregimientos, de veredas, las cuales pues estos de una u otra manera hicieron partícipe en esta política pública, donde lo más importante era la voz de la juventud caleña. Ve, Gendry, pero eso está bastante interesante lo que me acabas de explicar. Me gusta, me está llamando mucho la atención para explicarle a mis primos, a mis hermanos y hasta a mis sobrinas. Claro que sí, Eliana, y es que además quiero contarte que este enfoque fue un enfoque participativo, y además de eso no es una, como quien dice, una opción, ¿no? Sino que es un mandato de la ley, donde digamos donde la política debe, digamos, de una otra manera cumplir realmente que participaran los jóvenes. Ve, muchachos, Juan, ¿tú tienes conocimiento de qué es lo que quiere mitigar o qué problemáticas quiere abordar esta política pública acá en nuestra ciudad? Te cuento, resulta y pasa que en el 2021 muchos jóvenes como nosotros, casi el 7.000 jóvenes de aquí a la ciudad de Cali estaban sin empleo en el 2021. Además, pasamos del 50% al 70% de deserción escolar en adolescentes y jóvenes en Santiago de Cali. Estas y más problemáticas quiere mitigar la política pública de juventud. O sea que en cuanto a toda la parte académica aumentó, esto fue un aumento impresionante. Sí, en el 2021 aumentó la deserción escolar, el tema de desempleo se subió también, por eso quisieron crear la política pública de juventudes. Ve, eso está muy chévere, esos datos que nos están dando. Sí, muy importante. Juan, y aquí es donde yo me pregunto, ¿a quiénes beneficia específicamente esta política pública? Súper bien, mira, te cuento, la política pública de juventud beneficia a jóvenes como nosotros, de 12 años a 28 años según la ley, donde la cual nos reconoce a nosotros como derechos autónomos de tomar decisiones frente a cualquier tema, de política, de educación y demás, la cual nos beneficia a nosotros, jóvenes de 14, de 12 años a 28 años de edad. Súper chévere porque nosotros somos los principales participantes de esta política pública. Además podemos decirles, contarle a nuestros familiares, a nuestras amistades sobre esta política, porque en el caso de mi familia ellos no tienen ningún conocimiento y tengo mi hermano y mi primo que están estudiando aquí y yo sé que ellos no saben. Ven, Juan, qué chévere lo que dices, pero ¿quién va a ser parte de esa política pública? Resulta y pasa que pueden participar jóvenes de organizaciones juveniles, partidos políticos, entidades que tengan o sea conformadas por jóvenes, jóvenes de las plataformas de juventudes, consejos de juventudes, entidades o fundaciones creadas por jóvenes del Oriente o diferentes ciudades o diferentes municipios. Juan, pero ya que hablas de beneficiarios, que hablamos, que te pregunté ahorita de beneficiarios, ¿quiénes están en desacuerdo con esta política? Podrían estar de desacuerdo diferentes empresarios que no quieren que nosotros jóvenes podamos llegar a diferentes poderes de diferentes instancias o también que no quieran invertir en el recurso de los jóvenes. Claro, porque no a todos les debe beneficiar que nosotros estemos informados sobre la política pública. Total, la cual hay muchos partidos políticos o entidades que no quieren como nosotros jóvenes nos empoderemos y lleguemos a diferentes espacios de participación juvenil y exijamos lo que la ley nos da. Exacto. Juan, la última pregunta, porque ya nosotras estamos muy cansonas con tanta pregunta. Conectando lo que decía ahorita Isa, ¿quién es el encargado de que esta política pública sí se desarrolle correctamente y todos los recursos vayan a esta política y no a otros lados como normalmente solemos escuchar? Listo, resulta y pasa que las políticas públicas son coordinadas y realizadas por los consejos de diferentes municipios. En ese caso es por el Consejo de Cali, donde la cual también la coordina la Secretaría de Bienestar Social, en este caso del programa que se llama Programa de Juventudes, porque resulta y pasa que en diferentes alcaldías debe haber o un programa o una entidad o una Secretaría de Juventudes, donde la cual velan porque cada Secretaría, Educación, Deporte, Cultura pueda brindar y dar cumplimiento a los indicadores de la política pública de juventud. Muchachos, es muy importante esto que nos está diciendo Juan, Sí. porque así podemos darnos cuenta que nosotros somos los principales protagonistas de esta política pública. Ven, muchachos, yo empecé a investigar los objetivos principales de la política pública que nos habló Isa. Como objetivo general de esta política es consolidar la ciudadanía juvenil, asegurando que los jóvenes podamos gozar plenamente de nuestros derechos. Esto significa crear condiciones óptimas para fortalecer nuestras competencias, fomentar la participación democrática
y reconocer la incidencia en el desarrollo sostenible de Santiago de Cali. Súper. O sea, es que los objetivos de esa política son muy claros. Sí, Nosotros somos los principales protagonistas de esa política. están súper claros, pero esta política también está bastante interesante, muchachas. A mí me ha parecido muy interesante y quiero como seguir investigando, mirar como en qué punto se encuentra esta política pública. O también conocer de pronto cuál es el enfoque de esta política o cuáles son los principios que deben de tener los participantes para participar de esta política. Chicas, para alcanzar este objetivo general, esta política plantea varios objetivos específicos. Primero, fortalecer la participación juvenil en procesos sociales, políticos, económicos, culturales y ambientales, tanto de manera individual como colectiva. Es decir, que podamos estar presentes y activos en la construcción social de la ciudad de Cali. ¿Qué les parece? Es súper chévere. Está muy interesante esta política porque yo creo que no tenemos como la capacidad, o bueno, sí, la capacidad sí, pero no sabemos la magnitud de todo lo que está abarcando y todo lo que nos hace beneficiar a nosotros y cómo nos incluyen. Segundo, garantizar que se respeten los derechos humanos de los jóvenes, promoviendo entornos de convivencias, oportunidades y culturas de paz. Esto en línea con un mayor control social y una participación juvenil más fuerte. Tercero, asegurar que haya disponibilidad de servicios y oportunidades integrales para los jóvenes, logrando que sus derechos se hagan realidad en zonas tanto urbanas como rurales. Y cuarto, generar procesos de gestión y conocimiento sobre la realidad juvenil. En otras palabras, entender mejor lo que viven los jóvenes y usar esa información para incidir en políticas públicas, evaluarlas y así promover decisiones más informadas. Súper, o sea, es una política pública demasiado completa. O sea que esta política pública acá en la universidad es algo que aplica bastante porque Tatiana ahorita estaba diciendo que es una política que aplica para jóvenes que vienen de partes rurales y también de partes urbanas, y sabemos que la universidad acoge a muchos estudiantes que vienen de partes urbanas, entonces ellos pueden participar en esta política, ¿cierto? Y de muchos territorios que de pronto no siempre son tomados en cuenta. Es muy importante que todos hagamos parte de esa política y que los que quizás no tenemos tanta información sobre ella haya una fuente para que nos la pueda brindar. Yo me pregunto, ¿esta política pública tiene que tener algunas metas? ¿Tú de pronto sabes cuáles son algunas de ellas? Claro, ahora bien, los objetivos se complementan con metas concretas, que son los resultados que la política desea alcanzar. Algunos de los más importantes son fortalecer la participación juvenil y el desarrollo integral de los jóvenes en todos los ámbitos, diseñar estrategias de educación ambiental virtual dirigida a poblaciones vulnerables, como jóvenes con diversidad funcional o de distintas etnias. También incentivar el uso del transporte alternativo y procesos de formación en prevención de riesgos y desastres. También buscan acompañar a 200 jóvenes en riesgos mediante atención psicosocial y formación como gestores de paz, con el objetivo de llegar a 500 en 4 años. ¿Qué te parece? Me gusta porque son metas que están enfocadas en todos los ámbitos de los jóvenes: cultura, economía, educación, salud. Eso me parece demasiado importante. Esta política tiene metas muy interesantes. También busca apoyar a 400 artistas locales y promover la participación de 40.000 jóvenes en actividades culturales para fortalecer las actividades culturales. También activar la atención de orientación familiar de 1.200 a 2.000 jóvenes con el fin de mejorar la convivencia en las familias y así realizar actividades de prevención del delito, como la participación de al menos 500 jóvenes en temas como hurtos, homicidios, microtráfico, trata de personas. También busca recuperar 7 espacios físicos y culturales, además de construir y operar otros 2 más para conectar el arte y la cultura juvenil. Y finalmente, apoyar a más de 2.300 jóvenes
en áreas como tecnología, comercio, arte, servicios y turismo, fortaleciendo su productividad y emprendimiento. Esta política pública de juventud en Cali no solo plantea grandes propósitos, sino también acciones y metas medibles que buscan transformar la vida de miles de jóvenes. La idea es que podamos participar más, acceder a oportunidades reales y aportar a una ciudad más justa, incluyente, sostenible. Tendría esta política de la que hemos venido hablando, solamente hacen parte los políticos, y además cómo se hace para que esta política sí funcione como debe ser, y sobre todo acá en nuestro territorio. Eliana, pues ahí, justo ahí está lo interesante. ¿Por qué? Porque la metodología de formulación de esta política fue totalmente participativa y no fue un decreto de oficina, sino que fue un proceso que nació de las bases. Y en esta política pública, ¿quiénes participaron? ¿Solamente el Consejo de Juventudes o puede participar cualquier persona como usted y como yo? Ellos fueron claves, pero se hicieron mesas de trabajos, foros, consultas en comunidades, corregimientos, que se recogieron todas las voces de las juventudes diversas, tanto rurales como urbanas, la cual estuvieron también emprendedores, estudiantes, donde se recogió la voz de toda la juventud caleña. O sea que, claro, ahí estaba lo que nos contaba Tatiana, que era relacionado con los objetivos generales, que también ella hablaba tanto de los jóvenes de la parte urbana como de las partes rurales. Además, este enfoque participativo no es solamente una opción, sino que es un mandato de ley para que la política se dé realmente pertinente aquí en Cali y para todos. Sí, ¿por qué? Pues te cuento que la norma que la hace oficial es el Acuerdo 0464-2019, ¿ya? Que es una herramienta legal que usa el Consejo de Santiago de Cali para aprobar este tipo de política. Es decir, el Consejo de Santiago de Cali es quien oficializa y le da el visto bueno y final. Además de eso, déjame decirte que esto se hace con el objetivo de tener más fuerza en la ley local de políticas públicas de juventud. Pero ojo, Tatiana, esta política no es por capricho nomás. El Consejo Nacional obliga a que todos los municipios deben tenerla. Y esta es a través de la norma 1622 de 2023, conocida como el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Así que si en algún momento te preguntan cuál es la norma legal de juventudes, pues les decimos que es el acuerdo número 0464 de 2019, por el cual se adoptó la política pública de juventudes de Santiago de Cali. ¿Qué te parece? Interesante. Muy bien. ¿Para los jóvenes? Claro que sí. Eli, mira que esta política pública tiene varios enfoques. El enfoque de los derechos humanos, que es reconocer a los jóvenes como los sujetos principales de derechos y los proveedores de que se garanticen esos derechos. También está el enfoque diferencial, que es como reconocer toda la diversidad juvenil que hay. Por ejemplo, a eso me refiero al género, la etnia, la orientación sexual, su lugar de origen, el territorio del que vienen. También está el enfoque territorial, que es como el que adapta la política a las realidades de todas las comunidades en general. También está el enfoque de participación, que es el que hablaba mi compañera, que es el que fomenta la intervención de que los jóvenes participen de una manera activa y hagan seguimiento de esa política. También busca reducir mucho las desigualdades sociales, culturales, económicas, que afecten principalmente a toda la juventud. Al yo referirme a principios, los jóvenes adaptan un reconocimiento de su tema juvenil, como lo mencioné, la equidad, su autonomía, la participación en la que se comunican con otras personas, su corresponsabilidad, la interculturalidad que existe entre diferentes comunas, territorios, la integralidad y la acción política que ellos ejercen al conocer esta
política pública. También reconocer que son los principales participantes de esta política y que son los encargados de velar porque todos esos derechos se puedan cumplir de una manera satisfactoria. Beisa, además hoy todo el día hemos estado hablando sobre esto de esta política pública con Yendri, con Tati, con Juan. Además esta política pública está como localizada en una parte, ella es una política pública local. No sé si te acuerdas lo que hemos estado trabajando con la profe Catherine, que hay un texto que se llama Políticas Públicas en Colombia. ¿Esto de Arroyave? Eso, del señor Arroyave. Arroyave nos decía en esto de que esta política pública puede ser un tipo de resultado de bien sea actos administrativos y procesos tecnocráticos que suelen ser las consecuencias de un tipo de interacciones entre los grupos políticos y también los grupos de intereses que quizás no tienen como una claridad conceptual sobre lo que es y no una política pública. Además, él en el texto dice que las políticas públicas tienen un tipo de clasificación, como te estaba tratando de decir al inicio. Exactamente, en donde estas se van desarrollando de acuerdo con el ámbito de actuación o administración jurídica, en donde Arroyave especificaba o las clasificó en 4 grupos. La primera, políticas públicas locales, regionales, nacionales y las supranacionales, en donde haciendo relación con esta política pública que nos sirve para hablar de esto en clase, estar bajo toda la adaptación o adaptada por el acuerdo 0464 de 2019, que es un acto del Consejo Municipal de Santiago de Cali. Esta es una política en la cual la podemos clasificar como una política pública local. Exactamente. En donde, ¿qué es lo que pasa? Al ser una política pública local, todo su ámbito de actuación y jurisdicción va a estar bajo el municipio de aquí, de Cali. Aquí en Cali. Exactamente. Todo lo que pase solamente es en Cali, no puede ser en otras partes. Y los participantes también son netamente de Cali y alrededor. Y sus alrededores, exactamente, Isa. Pero entonces, ¿cuál sería la ejecución de esta política pública mirándolo desde el texto de Arroyave? Isa, pues según desde el texto de Arroyave, no sé si te acordás que él decía que las políticas públicas tienen como un tipo de pasos o etapas para poderse ejecutar correctamente. ¿Eran 6, me parece? Eran 6, los cuales esos puntos deben desarrollarse uno a uno para que la política pública se dé bien. El primer paso es la identificación de la problemática, después el uso de la factibilidad, el tercero es el empoderamiento de todas las comunidades y la descentralización de ellas mismas. El cuarto, la inclusión de la agenda administrativa o la conversión de las normas. El quinto, la formulación de la política. Y el último, que es el sexto, que es la implementación de la ejecución. En donde si lo relacionamos con esta política que hemos estado hablando todo el día con los muchachos, yo siento de que esta política ya ha pasado por diferentes tipos de puntos, por todos los anteriores que ya mencionamos, ¿cierto? Por todas las fases. Exactamente, ya que se relacionaron o se identificaron las problemáticas y demás puntos. En donde, por lo menos la inclusión de la agenda también se hizo. Todo esto pues fue un proceso que se hizo y en donde en el momento de desarrollarse todas estas partes, la política pública de juventud se encuentra en el último momento, que es lo de la ejecución, ¿cierto? En donde en este preciso momento, ¿qué es lo que pasa? Todas las acciones, programas y proyectos diseñados para poder atender las necesidades de las problemáticas de nosotros, los jóvenes de nuestra ciudad, ya deben estar en marcha o ya están en marcha. Algunos están en cierto proceso o se encuentran en evaluación, como nos explicaba Juan, ya que la política, como tú dices, se va evaluando cada 2 años, en donde eso era lo que yo les contaba a ustedes de la noticia, que por eso era que se hizo como ese encuentro de tantas personas
era para poder evaluar todo este procedimiento de la política, si se ha ido desarrollando todos los pasos que mencioné anteriormente. ¿Tú crees, Isa, que sí esta política pública ha ido acorde con lo que te acabo de decir? Pues mira, según lo que hemos hablado hoy durante todo el día, yo creería que esta política pública ha pasado por todas las etapas. Como tú lo decías, primero se hizo un reconocimiento, porque para establecerse la política pública tuvieron que primero identificar una problemática para realizar esa política pública. Además, pasar por un proceso evaluativo para de pronto darse cuenta si esta política sí era factible, si esta política de pronto sí podía ser bien recibida, o si de pronto los jóvenes iban a ser partícipes de ella. Y ahorita el momento en el que se encuentra la política pública es un momento donde hay muchos jóvenes que están haciendo parte de ella, hay muchos territorios que se están uniendo a esta política pública, y creo que es lo que ha hecho que últimamente se le dé un poco más de foco, aunque no se tenga de pronto un presupuesto, que era lo que hablábamos temprano, que no hay un presupuesto fijo en este momento, en este año. Es una política que se está ajustando a las necesidades que poco a poco hemos ido creando nosotros, que son necesidades que, como vamos cambiando y como va pasando el tiempo, son necesidades que se están transformando. Exactamente, Isa, y eso es lo que prácticamente nos dice Arroyave en todo el texto que hemos estado trabajando para poder entender de una forma más clara qué son las políticas, cuáles son los pasos para que se desarrolle correctamente. Además, lo que tú decías, en un inicio esta política no había como tanta participación de los jóvenes, solo porque pues las personas no tenían un conocimiento tan amplio de toda esta política, aunque todavía, como nos pasó a nosotros, que quizás no sabíamos de esta política, pero pues ya gracias a lo que hemos escuchado, a lo que nos han explicado en clases y al texto de Arroyave, ya tenemos más claridad frente a qué es una política, los pasos para que se dé y cómo identificarles si son locales o no pueden ser locales, ¿verdad? Y la cual le podemos quizás dar a entender a nuestros amigos o a nuestra familia. Sí, eso es lo que queremos lograr. De una inversión económica en una política, pero no me hubieron mesas. Ay, cortemos un momento. Espérate un momento. Eliana, ¿estás aburrida conmigo? Fuimos. No. Lo interesante, compañera. Ay, me están llamando. Bueno, pues les cuento que esa norma. Ay, no. ¿Recuerdan la información que nos dio Eliana esta tarde? Ah, no. Espérate un momentico, qué pena. Se fue muy rápido, Tatiana. Yo quiero saber sobre... Casi otras más, aborda. Política pública. Resulta y pasa que hacen parte de la política. Listo.